Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Y ahora sí, estamos de vuelta. Qué bueno que se hayan quedado con nosotros, las personas que nos están viendo a través de las pantallas de Chile TV, por Radio Chile, el Instagram Live. Les queremos, gracias por permanecer con nosotros en esta semana con tanta cosa que uno está. Hoy no estoy sola tampoco en este segundo bloque, estoy con nuestra querida Mari Panchi porque vamos a estar hablando de cosas muy interesantes. Te voy a dejar a ti que presentes a nuestra invitada. No hay problema. Te voy a lanzar la pelota muy elegantemente porque nos toca un tema muy interesante que de hecho voy a partir, nuevamente publicitando nuestros libros, ¿ya? Estamos sorteando Migrante. Estamos con claramente una temática aquí que vamos a elaborar ahora en este bloque. Migrante, que son relatos de mujeres migrantes, un libro objeto precioso. Y también... voy a interrumpirte. Este libro es muy bonito porque además adentro, no quiero arruinar la sorpresa, pero adentro tiene unas postales también. Muy, muy hermosas. Entonces es un libro, pero además trae unas postales que se pueden... ahí con las que se puede jugar, ver distinto. No quiero mover mucho para no arruinar el paquete. Para no entregársela ahí todo manoseado. Pero es muy precioso este trabajo de Cuarto Propio. No, está precioso, está realmente muy, muy bonito. Y también tenemos aquí Hacia una educación antirracista, miradas, propuestas y experiencias desde las artes. Y aquí sí te doy el pase entonces, Mari Panchi, para que hagas lo tuyo. Sí, porque este libro no es coincidencia que lo estemos sorteando hoy día para todas y todos ustedes, porque nuestra entrevistada tiene que ver con esta publicación. Es la editora de este libro. Hablamos de Natacha Diarse, coordinadora nacional del programa de interculturalidad e inclusión de migrantes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿Cómo estás, Natacha? Bien, muy contenta de estar acá hablando de esta publicación que queremos tanto. Sí, cuéntanos un poco cómo fue y cómo nació la idea de crear este libro, de ver el foco de una educación antirracista. Bueno, esto es un trabajo de 4 años. Y para nosotras desde el Ministerio era algo inédito comenzar a hablar de racismo en el ámbito cultural y artístico. Eso fue un primer desafío, como empezar a observar las prácticas de la política cultural en relación a personas migrantes o agentes culturales migrantes, como nosotras preferimos denominarles, para también instalar la idea de que quienes han migrado y ejercen un oficio asociado a las artes y a lo cultural están en la misma categoría que cualquier artista de chileno, ¿no? Chilena. Entonces, para nosotros fue muy importante empezar a hablar de racismo. ¿Por qué? Porque cada vez que hablábamos de interculturalidad en capacitaciones, muchas de las personas que asistían a nuestras capacitaciones decían: yo ya tengo un aula intercultural, Chile ya es intercultural. Entonces, claro, es una suerte de ilusión o declaración de buenas intenciones que en la práctica no ha invitado, no digo el enfoque intercultural en sí mismo, sino que la apreciación que se tiene de lo intercultural, no ha invitado a repensarnos. Entonces, básicamente, este documento lo que hace es invitar a quienes trabajen con niñeces migrantes, sean artistas, docentes, gestores culturales, encargados de espacios culturales, observen la dimensión del racismo en sí mismas, en sí mismos, en su programación, en el espacio, cómo está distribuido, en las referencias visuales, en, por ejemplo, no sé, estaba este libro muy bonito de mediación con perspectiva de género en el Bellas Artes hace unos años, donde se invitaba a docentes a observar todas las colecciones desde una mirada de género. ¿Dónde estaban las mujeres? ¿Qué rol ocupaban? Bueno, un poco este ejercicio podría ser una siguiente etapa de este libro, que es como revisar dónde están los cuerpos negros, dónde están los cuerpos esclavizados, los cuerpos racializados en un museo de Bellas Artes, por ejemplo. Y ese es un poco el contexto en que nace un poco la publicación. Y qué importante es verlo desde la perspectiva de la educación, porque en muchos casos no hay una mala intención, sino que simplemente hay una costumbre de que siempre todo lo cultural es local. Exacto. Pasan muchas veces las fiestas, por ejemplo, de fiestas patrias que se hacen en los colegios, donde muchas veces no se ve y no se incluye. Porque claro, es chileno, pero muchas personas de afuera y muchos migrantes son chilenos también. Claro, y muchas niñeces de los últimos 5 años que les llaman migrantes y les han entregado la categoría de migrantes son niñeces nacidas en Chile. Ah, claro que sí. También está ese fenómeno. Entonces también hay como esta reflexión respecto del concepto migrante, que yo entiendo que se la puede autodefinir una persona, ¿cierto?
o autoadscribir, más la política pública lo utiliza. Ujú. Entonces, una pregunta que nosotros le hacemos al diseño de políticas públicas es: ¿cuándo comienza y cuándo termina el concepto migrante? Claro, institucionalmente es muy distinto hablar de migrantes. Una población, defíneme cuándo empieza y cuándo termina. Claro. Caractericemos. Cuando sales de un país, cuando te mueves un poquito para acá, cuando estás un mes acá, cuando haces la solicitud de residencia, cuando haces la solicitud de esto, cuando termina la nacional, cuándo termina. Entonces, eso no está definido. Entonces, también creo que es un concepto que tenemos que mirar las personas que trabajamos en los servicios públicos, pero sobre todo quienes diseñan, ¿no? En términos legislativos, y quienes orientan respecto a cómo se implementa un enfoque que pueden llamar poblaciones migrantes. Pero para responder a tu pregunta, hay un concepto que aborda el libro que es la folclorización. Por ejemplo, fiestas Importante. patrias. Claro. Y que es complejo, porque en el fondo, cuando existe un jardín infantil o una escuela que tiene una alta población o concentración de población de niñeces migrantes, la primera lectura es invitar a la niña o al niño, ¿cierto?, a vestirse con los atuendos propios del país que le está recibiendo, Claro. o donde nació, y le llaman migrante. ¿Ya? Claro. Entonces, yo desde esa perspectiva entiendo lo que tú dices, que en el fondo tiene que ver con una buena intención. Y nosotras, claro, cuestionamos acá en el libro el concepto de folclorización, o también utilizar elementos propios de los países de origen de las niñas o sus comunidades y ponerlos en las fiestas patrias. Lo complejo de abordar no es que no aparezcan las arepas o no aparezcan vestuarios ni danzas. Yo creo que eso es un ejercicio de tradiciones que hay que respetar, ¿cierto? Son tradiciones de países de origen. Pero yo creo que eso hay que acompañarlo con una reflexión. O sea, no es como erradicar las prácticas de... Puede ser ofensiva, pero depende de quién la lea. Si finalmente es la niña o el niño quien está adoptando este baile chileno, folclórico, etcétera, que también tiene raíces africanas, por lo demás. Entonces, también creo que más que rechazar esos intentos que hace una escuela, que también se le exigen mucho a las escuelas y a las profesoras y los profesores, es como reflexionar respecto de eso y Claro. preguntar también a la niña, al niño como sujeto de derecho. Eso te quería preguntar. Falta que le pregunten a ellos, falta que los incluyan a ellos en esta conversación, porque me da la sensación de que son adultos los que están hablando de esto. ¿Y cómo aterrizas eso en un mundo donde quizás este niño o niña que nació en Chile se siente tan chileno, es tan chileno como nosotras tres? Claro. Y no lo incluyen, e intentan a la fuerza meter conceptos, términos para que no se sienta y él ahí no... Y será también que por mucho tiempo tuvimos esta visión, creo que lo mencionaste hace un rato también, como de que Chile era casi que nunca hubo población afrodescendiente, cuando hoy sabemos que no es así. Quizás, claro, era menor en comparación a algunos otros países, pero de alguna forma creo que también pasa por desinformación nuestra, de nuestra propia cultura, y quizás por lo mismo también se ha generado como este relato de que casi que Chile somos todos iguales. Monocultural, Chile Chile muy monocultural. Claro. Que sabemos que no es así, cosa de incluso moverse de una comuna a otra en Santiago, viajar de, qué sé yo, a Chiloé y después a Arica, no sé. Ni siquiera comemos de la misma forma en el norte de Chile, en el sur de Chile. Acentos de todo tipo, muy, muy diverso, creo, en ese sentido. Y ahí te pregunto también a propósito de eso, ¿cómo se lleva Chile con el concepto racismo, antirracismo? Porque se ha hablado mucho de eso. Creo que también tenemos una idea de nosotros mismos que no es tan acertada a las cosas que luego vemos que ocurren, ¿no es cierto? Sí, como decía, el desafío de hablar desde un servicio público del Estado de antirracismo fue grande, ¿no? Es un piscinazo, ¿no? ¿Por qué? Primero hubo un cuestionamiento ético entre nosotras quienes trabajamos en el documento de partida. Este documento parte como desde el programa Interculturalidad y el programa Acciona, que es un programa que trabaja con artistas en escuelas públicas. Y trabaja, y en el último módulo participan 6 artistas que tienen proyectos antirracistas. Eso para mí es el valor como... el mayor valor de la publicación. Nosotros antes hacemos una especie de contexto y propuestas pedagógicas para establecimientos educacionales, pero el mayor valor del libro justamente son las experiencias propias de chicas que denominan sus prácticas antirracistas. Ellas definen muy bien para ellos qué es el antirracismo. Porque así como los feminismos, también hay muchas posibilidades. Y otra pregunta que nos hicimos, ¿quién está hablando de antirracismo acá? Entonces, quisimos ser muy respetuosas con esta idea de, el racismo como un sistema estructural que está instalado, que excluye en base a la noción de raza y el proceso de racialización de personas y pueblos y comunidades. Y el antirracismo, en esta experiencia que nosotras tenemos en este documento y con
con las comunidades con las que trabajamos finalmente, yo me he dado cuenta que hay un componente que una profesora me dijo una vez: no hables de antirracismo, porque va a generar rechazo el texto. ¿No? Yo estaba pensando en eso, la palabra genera cierta reacción. Es como el antifascismo, ¿no? Claro. Rechazo, ¿ya? Entonces, sin embargo, cuando lanzamos el libro y se escucharon los relatos, y en los mismos relatos de las chicas, uno puede ver que hay mucha ternura en sus trabajos, que es una cosa que es alucinante. ¿Por qué lo digo? No digo que sea todo ternura, pero que digo que la forma en que hablan de cómo han diseñado sus procesos para llegar a que niñeces se sientan reconocidas, por ejemplo, con una muñeca con su tono de piel, claro, que es el trabajo que hace Michelle Montano también, que aparece en el libro, Niñeces de Trapo, la pueden seguir en Instagram. Eso es lo significativo de este trabajo. Y el antirracismo, nosotras, más que decir cómo se llega a ser antirracista en el libro, proponemos reflexiones sobre el racismo para aprender a verlas en nuestro cotidiano. Le proponemos algunas alternativas de observación del currículum a las escuelas públicas. Y finalmente dejamos a las protagonistas que definieran qué es el antirracismo para ellas, ¿ya? Porque creo que tenemos que, desde el Estado también, que ser muy responsables. Sobre todo si nos aplicamos a nosotras mismas la interculturalidad más crítica posible, que tiene que ver con quién habla y de quiénes hablan. Entonces, para nosotras decidimos mantener el hacia una educación antirracista como un camino, ¿no? Y en eso también está como diseñado el paso a paso. No es un paso a paso, no es un manual, son reflexiones, ¿ya? Y si se quiere conocer cómo hacer una práctica antirracista, primero hay que ponerse en contacto con las comunidades, claro, ¿no? Racializadas y que han vivido justamente todo esto. Hay una descripción de educación antirracista en el libro que dice: propuesta educativa que reconoce la existencia del racismo y promueve la justicia racial para establecer mecanismos y programas educativos que contribuyan a desmantelar las desigualdades existentes. Me parece muy importante eso, y me parece muy, muy valioso empezar a hablarlo desde las niñeces. Porque ¿cuándo nace el racismo? ¿Cuándo un niño se convierte en un ser racista? O racializado. Claro. Sí. No nacen con ese prejuicio. Se lo van creando a medida que escuchan conversaciones, que ven información en la televisión. O sea, los juicios que hacen los niños son mucho más inocentes. A lo mejor sí pueden categorizar de una cierta forma de acuerdo a lo que ven. Eso es natural, me parece. Pero claro, lo que yo siento a propósito de lo que decías de educar hacia una vida, digamos, libre de racismo, o incluso tomando esto que decías de la ternura, finalmente se está hablando de empatía. Es como hay que enseñar empatía. Los niños tienen que aprender eso desde niños también. Por lo tanto, no es como tan tirado los mechas, digamos, implementar este tipo de cosas desde muy temprana edad. Hay que, apenas aparece la duda, me imagino, elaborarla de alguna manera, ¿no? Sí, y ahí tenemos como esos dos grupos que quizás justamente la niña y el niño racializado, que en el fondo es un poco más nuestro foco, ¿ya? En términos de colaborar para evitar que siga siendo racializado. Y también tenemos a las adultas o los adultos responsables de esos procesos. O sea, finalmente el libro está dirigido a adultos, ¿ya? No hay actividades como dirigidas... Sí, hay propuestas pedagógicas para trabajar con niñeces, ¿ya? Pero en el fondo aquí no le estamos hablando porque el supuesto es que primero tenemos que abordar el tema con personas adultas, ¿no? Ese es el supuesto. El trabajo metodológico más fino para abordarlo con las niñeces, sea quienes sean las niñeces, ¿no? Yo siento que es un trabajo muchísimo más delicado y claro, justamente eso es lo que hacen las chicas que trabajan en las experiencias que compartimos en el libro. Pero finalmente los prejuicios que portan las niñas vienen de personas adultas, ¿ya? Y hay un concepto que a mí creo que es importante también, que en otros servicios públicos se hable de justicia racial. Yo no voy a hablarlo en profundidad porque creo que también son las chicas las que tienen que compartirlo, y también les voy a dejar sus nombres para invitarlas, pero siempre hablamos de justicia social, ¿ya? O igualdad. Estamos conversando con Natacha Diarse, coordinadora nacional del programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes del MINCAP. Natacha, ¿qué pasa a partir de ahora? Tenemos un cambio de gobierno, un gobierno que ha tomado el tema de la migración de una manera muy distinta a como se venía tratando. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo visualizan? ¿Creen que proyectos como este puedan seguir avanzando? Yo creo firmemente que aquí estamos abordando las niñeces, y hay algo en lo que no podemos retroceder, que tiene que ver con las niñeces, ¿no? Como en las escuelas, como concentración micro de la sociedad, van a seguir pasando estas cosas.
Y finalmente nosotras le hablamos a docentes que están en la escuela. Claro. Entonces, la publicación está impresa en un número reducido de copias, hay que decirlo, pero tenemos también la posibilidad de descarga hay online. Una descarga, sí. Recién, si la podemos compartir después, porfa, se lo agradecería. Entonces, nosotras apostamos por el trabajo con las docentes, con los docentes, con las bases, ¿cierto? Como yo creo que la problemática no va a desaparecer. La problemática del racismo, independiente de los niveles donde se hable o donde se aborde. Nosotras como funcionarias públicas, o yo como funcionaria pública, tenemos nosotras un deber en el Estado. Somos garantes de derecho. Y para nosotros el derecho cultural, es decir, expresarte libremente como eres, desde donde vienes o lo que quieres para tu vida, es un derecho. ¿Ya? Y nosotras vamos a seguir defendiendo ese derecho en el marco de nuestro campo de acción, que es el Ministerio de las Culturas, el Arte y Patrimonio, en coordinación, ¿cierto?, con algunas unidades educativas, servicios locales de educación pública, porque el tema sigue siendo de interés y en eso vamos a seguir trabajando nosotras. ¿Nos puedes mencionar, está para descarga pública? Sí. ¿Está disponible también en algunas bibliotecas, por ejemplo? Todavía no. Pero descarga pública sí está en la página del Ministerio. Perfecto. Culturagov.cl, hacia una educación antirracista, lo pueden buscar. Y eso. Ya, sí. ¿Y alguna manera que se contacten con ustedes, con las creadoras del libro, educadores, por ejemplo, que nos estén escuchando, docentes que quieran participar y que de alguna manera quieran aprender un poco más acerca de esta educación antirracista? De repente algunos tips que puedan ellos seguir. Por supuesto. Bueno, una vez descargado el libro se pueden contactar primero con cada una de las chicas porque también es una plataforma de difusión de su trabajo. Ya es muy importante que la activación de este documento, que es el segundo paso que viene, sea justamente con activistas. Nosotras no pensamos activarlo desde la academia, este libro, ¿no? Activarlo, es decir, llevarlo a una escuela, hacer jornada de reflexión, no desde la academia. Eso es algo que una decisión que ya tomamos como programa, porque estamos desmarcándonos un poco de eso, y tampoco nosotras mismas como funcionarias. Entonces, ahí tienen todos los contactos de las chicas que son parte de los proyectos en el último módulo, y también nos pueden escribir a culturasmigrantes@cultura.gov.cl y seguirnos en Instagram, el programa Migrantes, @programa Migrantes. Ahí tenemos toda la información de la publicación y otras cosas más que hacemos. Bueno, el Instagram yo creo que es lo más práctico. Sí, fue más fácil. Le ganó a las páginas web. Sí, así que ahí tienen la posibilidad de contactarse y, por supuesto, reflexionar quizás también a los papás en las casas, las mamás en las casas. Sí, tíos, tías. Y el libro está precioso, lo estaba usando hace un rato, se ve que además tiene esta cosa como más didáctica, que creo que eso obviamente es parte de lo importante del contenido. Muchas gracias Natacha Viarse, aquí coordinadora nacional del programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes del MINCAP. Te agradecemos entonces.